contentos de poder estar en este lugar, de adorar a Dios, ¿verdad? Hablaba ahí con el Señor mientras oraba y decía, Señor, la razón por la que estoy aquí es porque vine a adorarte. Vine a adorarte a ti, Señor. Y esa tiene que ser, amado, nuestra razón de llegar al templo, de podernos gozar en la presencia del Señor. Y en este momento, amados, ya nos preparamos para el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a Dios sabiduría en esta hermosa mañana para que la palabra que se traiga en esta mañana sea dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, digno, mi Señor, de toda adoración, digno, mi Dios, de toda alabanza. Te adoramos y te exaltamos a ti, al único Dios verdadero, y te damos gloria, honra y loor, Señor, porque grande eres, Señor, y porque eres digno, Dios mío, de adorar y de exaltar. Padre amado, gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor. Aleluya, porque la creación, oh Dios, nos habla de ti, de tu grandeza. Gracias por la presencia hermosa de tu Espíritu Santo, Dios. Dios mío, que está aquí en nosotros, Señor, y con nosotros, oh Dios amado. En esta hora, mi Dios Todopoderoso, vamos a estudiar tu palabra, Padre. Oh Dios, y dependemos totalmente de ti, te rogamos, Padre amoroso, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Dios mío, que en esta mañana va a ser estudiada, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Señor, que tú nos guíes, Señor, que nos hables a través de ella, que esa palabra cale profundo en nuestros corazones, Señor, Dios mío, y seamos edificados en ella para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Amados, ya finalizamos, ¿verdad? Una vez tuvimos ya esta nueva serie de estudios, finalizamos lo que es el libro de Ruth completito, finalizamos, gloria sea el Señor, el libro de Esther, conociendo, ¿verdad?, todos estos aspectos históricos que se registran a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy, amados, pues vamos a comenzar una nueva serie de estudios, ¿verdad?, en la unidad. Esta unidad lleva como tema lealtad, el añorado principio bíblico, ¿verdad? Vamos a hablar de la lealtad. Así que el tema de esta mañana, ustedes lo ven ahí en pantalla, lee de la siguiente manera: lealtad a Dios durante la angustia, porque vamos a estar hablando del tema de la lealtad. Y hablando de ese tema, pues es obligado preguntar qué es lealtad, ¿verdad? ¿Qué entendemos, mamita? Fidelidad. Fidelidad, dice mamita. Ok, Orlando. Bueno, la lealtad es un compromiso, ¿verdad? La lealtad es una convicción donde una persona se compromete con otra o con algo para tener una fidelidad de acuerdo a, como dijo Eugenia, sobre la lealtad. Ok, Compromiso. muy bien, ok, porque va a surgir otra pregunta. Esperanza, algo sobre lealtad. Sí, es un valor. Un valor que excelente. indica excelente. respeto. Muy bien, implica muchas cosas. Compromiso, fidelidad, Convicción. Excelente. ¿Alguien más? Una entrega. Excelente. Honestidad, elementos, ¿verdad? Que acomodan, que se agrupan dentro de lo que es la lealtad. Fíjense que es un valor ético, ¿verdad? Bien importante. Mire, cuando nosotros hablamos de lealtad, y esta definición la conseguí directamente en el internet, la quise buscar no dentro del contexto bíblico, sino general, de cómo se define el concepto de lealtad. Y me gustaría ir, Beatriz, ¿tú ves ahí, Beatriz? ¿Me puedes leer aquí?
Fíjense que todo lo que ustedes definieron como el concepto de lealtad está contenido ahí, ¿verdad? Demuestra el carácter de una persona, porque donde hay lealtad nosotros decimos que esa persona es una persona leal, ¿verdad? ¿Leal a qué? Pues bueno, quiere decir que expresa respeto y fidelidad, ¿verdad? Que fueron términos que utilizaron. ¿A quién? A una persona, un compromiso, ¿verdad? Un compromiso. Voy a llegar temprano, voy a estar ahí. ¿Ve? O sea, usted está empeñando esa palabra y eso ahí va a involucrar a la lealtad, esa fidelidad a lo que está declarando. A una comunidad, a una organización, a principios morales, ¿verdad? Los principios morales no se venden, no se cambian, se mantienen, se sostienen porque son los principios éticos sobre los cuales nosotros, gloria sea al Señor, nos fundamentamos, ¿verdad? En lo que creemos, en el amor, en el respeto, en lo que es la honestidad, la integridad, son principios, son valores, ¿verdad? Morales. Implica también nobleza, rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores. Comentábamos, una persona leal se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, aun cuando las circunstancias son adversas, porque fíjense que cuando nosotros hablamos del concepto de lealtad, la gente puede decir, pues yo soy leal, pero tú eres leal dentro de todas las circunstancias. Vamos a hablar dentro del concepto de ser leales al Señor, ¿verdad? Porque dice que tú puedes ser leal a una persona o a personas. En este caso a nuestro Dios a quien servimos. Somos leales. Pero somos leales cuando en todo tiempo, ¿verdad? No importa, dice ahí, que las circunstancias sean adversas. Y esto es algo, amado, un principio que nosotros vemos muy marcado cuando nosotros nos trasladamos, por ejemplo, a conocer circunstancias que se dan en Medio Oriente, que se dan en países donde no hay libertad de culto, donde adorar a Dios o adorar, ¿verdad?, a otras formas no está permitido por el Estado, como ocurre, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿verdad? Voy a hablar de la fe cristiana, pero entiendo que así ocurre con otras, ¿verdad?, religiones. Pero voy a hablar dentro de la fe cristiana, no se permite, amado. Entonces, alguien que decide servir a Cristo, que decide seguir al Salvador, sabe y está dispuesto a mantener su fidelidad y su lealtad a Dios a pesar de las circunstancias. Sabe que puede morir, sabe que puede ser llevado a un campo de concentración, sabe que puede perderlo todo, pero aún así decide servir a Cristo. Gloria sea al Señor, y es maravilloso. Así que hoy vamos a, ¿verdad?, entrar en esa serie de estudios relacionados con la lealtad. Vamos a la afirmación fundamental, hermanita Lisa, que está aquí en la parte de atrás. La puedes leer directamente de tu expositor o de la pantalla. Cuando la batalla se endurece, se prueba la lealtad del soldado. Fíjense que esto es una expresión de Martín Lutero. Creo que conocemos aquí, todo el mundo sabe quién es Martín Lutero, ¿verdad? Ese monje católico, ¿verdad?, que a partir de sus postulados, ¿verdad?, esas 95 tesis que fueron, mire, clavadas en las puertas de la iglesia de Gutenberg, allá en Alemania. Gloria sea al Señor, para el 1500 por ahí, gloria sea al Señor. Se conoció como la Reforma Protestante, porque a través de esos escritos, de esas tesis, él establecía 5 puntos principales. Que solo a Dios se daba la gloria, que
solo a través de la fe, que solo a través de la gracia, que solo a través de la Escritura y que solo Jesús es el Salvador. Esos son los 5 puntos principales, ¿verdad? Puntos que nosotros como Iglesia de Cristo debemos conocer y no debemos olvidar. Así que esta expresión fue de Martín Lutero y fíjese que dice, cuando la batalla recrudece, quiere decir que la batalla ¿qué? Se intensifica, ¿verdad? Se prueba la lealtad del verdadero soldado. ¿Alguien me podría explicar eso en jayuyano, en arroz y habichuela? Vamos a ver. ¿Quién me puede explicar eso? ¿Sobre cuál es la pregunta exacta? Eso, sobre esa misma expresión de él. Porque fíjate que él utiliza un aspecto del ejército, de la guerra, pero ¿cómo nosotros lo aplicamos aquí al jayuyano puertorriqueño? Cuando nos llegan pruebas a nuestras vidas, distintos tipos de pruebas, ahí es que verdaderamente nosotros demostramos la lealtad que le tenemos al Señor. Excelente, excelente. Porque cuando en las buenas todo el mundo puede ser cristiano. Ok. Pero cuando llegan las pruebas, cuando Dios nos prueba para ver verdaderamente qué tipo de cristianos somos, ahí es que demostramos verdaderamente lo que somos. Wow, excelente y profundo. Muy bien, fíjese, y agradezco el comentario del hermano, porque él utiliza, Martín Lutero, un aspecto de la guerra, ¿verdad? La batalla recrudece, ahí es que se prueba la lealtad del soldado, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida, como creyentes o al día a día nuestro, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero cuán fiel, cuán leal tú eres al Dios en quien tú crees. Cuando se aprieta la cosa, cuando llega la enfermedad, cuando llega el momento difícil, cuán firme nosotros podemos estar ahí, gloria sea al Señor. No olvidando, amados, nunca de perspectiva que la Biblia establece que nosotros hemos de ser probados, porque ¿cómo se va a probar el oro si el oro no pasa por el fuego? El oro, que es un mineral, ¿verdad?, tan preciado, tan valioso, fíjense que tiene que ser probado para determinar que realmente es oro y sacar el mejor brillo de él. Pero si no se somete a esa prueba, pues no podemos determinar si lo es o no lo es. Nosotros como cristianos, la Biblia nos establece que hemos de ser probados y que a nuestra vida llegan diversas pruebas. Pedro decía en sus cartas que era necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros llegásemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro que ninguna parte de la Biblia nos garantiza que nuestra vida va a ser perfecta. Y si no tenemos eso claro, cuando llega la prueba, entonces cuando empezamos a debilitar nuestra fe, a cuestionarle a Dios. Todas estas cosas que nos pueden estar pasando cuando la Biblia en ningún momento dice que nuestras vidas van a ser total perfección. Hay una expresión, ¿verdad?, más que expresión, palabras profundas de Jesús cuando dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción. Ya el mismo Jesús de antemano lo dice, ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y mire qué maravilloso es esto, amado, porque la gente que no conoce a Dios también tiene momentos difíciles, también tiene momentos, ¿verdad?, de angustia, de dolor, de sufrimiento, pero la diferencia de alguien que no le sirve a Dios versus el que le sirve a Dios es que la confianza de ese que le sirve a Dios está puesta en el Salvador. Y sabe que ese Salvador ya venció, que ese Salvador tiene control de todas las cosas, que Él todo lo puede, que Él todo lo sabe, que Él todo lo conoce. Gloria sea al Señor. Y que nuestra vida ya fue escrita desde la eternidad, nuestro fin
de la eternidad para nosotros, gloria sea el Señor. Solo, ¿verdad? Nos queda confiar en Dios cada día porque en medio de eso vemos la mano de Dios obrando de una manera poderosa. Seguimos, vamos a comenzar rapidito aquí con el Salmo 39. Les invito siempre a mis hermanos a que tengamos la Biblia abierta, ¿verdad? Salmo 39, lo vamos a estar considerando en la versión Reina Valera. Si usted tiene otra versión, no se preocupe, ¿verdad? Pero sí, para efectos de lo que estoy proyectando, lo estoy proyectando en la versión Reina y Valera. Vamos a pedirle a la hermanita Sonia. Hermanita, tú tienes buena visión que me puedas, aunque tienes la Biblia ahí, ¿verdad? Lo tengo en pantalla. Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Muy bien, excelente. Esto es un salmo, salmo número 39. ¿Quién escribió este salmo? David. Es un salmo de David, ¿verdad? Y específicamente, ¿verdad? Lo trae a Jerutún, que era uno de los músicos principales. Y es importante, amado, cuando nosotros hablamos de los salmos son cánticos, son oraciones, clamores, ¿verdad? Que se expresan a través de sus escritos. Cuando nosotros vamos al libro de los salmos, nosotros conocemos ahí, ¿verdad? Que ahí hay salmos de diferentes autores. No todos los salmos son de David, ¿verdad? Hay otros autores como los hijos de Coré, como Moisés, ¿verdad? Que tiene el Salmo 90. Como Salomón, que también tiene salmos, ¿verdad? Nosotros vemos los hijos de Asaf, vemos diferentes autores dentro de los salmos. Y cuando hablamos de los salmos, nosotros estamos hablando de cánticos, estamos hablando de expresiones, estamos hablando de oraciones, de clamores que se elevaban al Todopoderoso, ¿verdad? Y que quizás en una forma poética o como el Espíritu Santo inspiraba a ese escritor, ¿verdad? Manifestaba y escribía ese salmo. Así que cuando nosotros vamos al Salmo 39, nosotros vemos a David, que dijimos que es el autor de este salmo, y comienza la expresión, dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Qué entienden ustedes que David quería expresar? Que iba a tener cuidado de qué, mamita. Muy bien. Lo que hace, lo que dice. Muy bien. Fíjese que la expresión del salmista David es atenderé a mi camino. O sea, por donde yo me conduzca, por donde yo camine, por donde yo vaya, yo voy a tener cuidado. Y él dice, porque yo no quiero pecar con ¿qué? Con mi lengua. ¿Qué él quería expresar cuando él decía, yo no quiero pecar con mi lengua? Vamos a ver. Muy bien. O sea, él no quería decir cosas con las cuales él pudiera pecar. Por lo tanto, él iba a tener cuidado que en ese caminar diario de la vida que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Y que él también lo tiene y está expresando en ese momento, él dice, yo no quiero, ¿verdad? Voy a atender mi camino para no pecar con mi lengua. Él reconocía que podían haber expresiones, que podían haber cosas que se dijeran que pudieran ser un pecado. ¿Por qué? Porque ofendían a Dios, porque ofendían al hermano, porque lastimaban o herían de alguna forma. Todo lo que sale de nuestra boca tiene poder. Eso es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que a través de la palabra, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos, amados, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Tiene poder. Ay, cuando hablamos de los muchachos, ay, pero mira que
muchacho más malo, qué muchacho más desordenado. Mire, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está declarando sobre ese muchacho una maldición, le llamamos. Porque está diciendo que es malo, que es un desordenado, y eso marca, amado, marca. Siempre hable, ¿verdad? Lo que está criando. Nosotros que somos abuelos, en mi caso yo tengo un nietecito de 2 años, gloria sea al Señor, pero aún sobre mis hijos hablamos palabras hermosas. Cuando yo me comunico con ellos, hola mi amor, hola muñeca, hola campeón. Siempre me acostumbré a hablarle así. Tú puedes, tú eres esforzado, tú eres muy bueno. No importa lo que yo viera, palabras que edifican, que construyen, hermanita. Si hablamos a nuestros hijos palabras que no son aptas, los vamos a marcar para toda la vida. Definitivo, definitivo. Cuando hablamos de los hijos, hablamos del esposo o de la esposa. Este hombre que malo es, este hombre que cuerú es, este hombre que es todo lo otro. Usted sabe, amado, lo que está haciendo, declarando cosas negativas con su boca. O sea, que la muerte está en el poder de la mente. Definitivamente, exacto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, con la boca podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Podemos declarar vida, pero también podemos declarar muerte. Por eso es maravilloso cuando citamos la palabra, ¿verdad? Especialmente con nuestros hijos, ¿verdad? O sobre nuestra casa. Pues mire, usted comienza a declarar lo que ya está escrito y dicho por Dios. Los hijos son herencia de Jehová, son cosa de estima el fruto del vientre, son como saetas en mano del valiente. Mire, usted está declarando la palabra. Usted está diciendo, los hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa. Las hijas son como esquinas labradas en un palacio. Dios, tú has dicho en tu palabra, yo salvaré a tus hijos. Tu palabra dice que tú, oh Dios, aumentarás la paz de nuestros hijos. Tu palabra dice que nuestros hijos serán enseñados por Jehová. Tu palabra dice que bienaventurado es el hombre que te teme y que se deleita en tus mandamientos, porque su simiente será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Tu palabra dice, mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que están en tu boca, yo la voy a poner en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos. Mire todo lo que usted está declarando sobre sus hijos, no de su boca, sale por su boca, pero es algo que está en la Biblia. Todo eso está cerca de nuestros hijos. Y esas palabras, amado, cuando usted habla eso, mire, eso tiene un poder en el mundo espiritual demasiado grande. Hermanita Esperanza, tú querías comentarme. Sí, eso mismo que estás hablando. Antes de hablar tenemos que pensar qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos qué es lo que va a salir por nuestra boca, qué es lo que dice atenderé a lo que voy a hablar, a lo que voy a decir. Mire, yo le voy a decir algo. Para no pecar contra. No, y yo le voy a decir algo para que aquí no se me vayan a confiar. O sea, mire lo que dice nuestro salmista David. Yo voy a estar pendiente de mi camino, yo voy a atenderlo, es para no pecar. Porque él sabía que fácilmente él podía decir algo que ofendiera, y nos pasa, amado. A veces podemos decir algo y no lo pensamos, no lo dijimos. Pero lo maravilloso de esto es poder ir a la presencia del Señor y Dios mío, perdóname, no debí pensar esto, no debí decir esto. Entonces David sigue hablando y dice, yo voy a atender a mis caminos para no pecar. Dice, guardaré mi boca con freno. ¿A quién se le pone freno? Los caballos. A los caballos. Mire la expresión que utiliza David. Igual que a los caballos, que es domado por su amo, por su
dueño, yo pondré freno a mi boca porque yo tengo un dueño. ¿Y ese dueño es quién? Dios. Dios, yo voy a dejar que ese freno esté aquí y que yo no vaya a decir. En tanto que el impío está delante de mí, mire, las expresiones del salmista de voy a guardar mis caminos, yo voy a velar lo que sale por mi boca, voy a poner freno. Él lo expresaba porque alrededor de él había gente que no estaba en la misma sintonía que él estaba. Había gente que no servía a Dios. Había gente que podía expresar cosas, amados, que nuestros oídos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en lugares ¿verdad? En sitios donde escuchamos cosas que nos aturden? O incluso cosas que puedan hablar sobre la iglesia, que puedan hablar sobre alguien. Y nosotros le estamos escuchando porque esa gente habla y no sirve a Dios. No tiene temor de Dios, no le interesa, ¿verdad?, poner cuidado a lo que expresa. Así que David estaba consciente que él estaba rodeado de personas que no servían a Dios. Y que esas personas iban a decir expresiones, iban a decir cosas, ¿verdad?, que podían provocar que él dijera, porque iban a traer angustia a su corazón. Seguimos aquí. Mire, estas expresiones del salmista indican intentos, ¿verdad?, intensos compromisos de la voluntad para no pecar con mi lengua. O sea, él quería poner su voluntad ahí a los pies de Cristo. Es fácil decir cosas, ¿verdad?, pero perdón tengo. ¿Verdad? Este pecado podría haber sido de una de dos formas. O directo, porque él podía criticar a Dios por no lanzar venganza contra los malvados. O indirecto, al quejarse a los oídos de los malos. Oye, pero qué malos son ustedes, pero qué perversos son ustedes, pero cuántas cosas dicen. ¿Verdad? Esto lo encontramos un comentario de la Biblia del Estudio McCarthy. Hermanita. Eso es maravilloso lo que tú dices, hija, porque ¿sabes qué? Siéntese a hablar con alguien, un ratito. Deje que esa persona hable. Usted va a saber rápido lo que hay en ese corazón. Si una persona que se dedica, no sé, a la crítica o lo que sea, no sé, a hablar malo, a esto, usted dice, wow, eso es lo que hay ahí, porque eso va a florecer. O sea, en algún momento en la conversación eso se tiene que insertar porque es lo que hay en el corazón de esa persona, ¿verdad? Cuando esa expresión de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mire, fíjense que cuando nosotros vamos a este versículo
entendemos las cosas, no las entendemos o porque no tenemos todos los elementos, lo más factible, amado, es que nosotros oremos, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a poder depender de Dios y que sea Dios quien nos revele, quien nos muestre, quien nos dé la sabiduría. En la medida que nosotros vamos leyendo la palabra, en la medida en que tomamos el tiempo para irnos a solas con Dios y hablar con Dios, amado, y usted puede hablar con Dios de rodillas en su habitación, en un lugar secreto, usted se puede ir con las pintas por allí, yo lo hago, a veces yo me levanto bien temprano y abro la puerta que da hacia la parte de atrás de la casa y comienzo a ver las montañas y ahí yo comienzo a hablar con mi Dios. O sea, ¿verdad? No quiero que hagamos estereotipos de que la oración tiene que ser exclusivamente en el cuarto, tiene que ser exclusivamente en la iglesia. Orar es hablar con Dios en el carro, donde sea. Pero en la medida que mantengamos esa relación con Dios, en la medida en que leemos la palabra, pues Dios nos habla a nosotros a través de la palabra, esa relación con Dios cada vez va a estar más cerca. Y el Espíritu Santo va a tomar más dominio sobre nosotros. Créame, amado, yo estoy aquí. Las veces que yo he tenido que ir a la presencia del Señor, le digo, Señor, que tu Espíritu Santo ponga tapón en mi boca, que no me permita decir cosas que no debo decir, que me permita callar cuando yo debo callar. Yo he orado así al Señor, porque, amado, todos los días estamos expuestos a muchas situaciones en nuestro entorno, en el trabajo, con los vecinos, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, que tener gracia y sabiduría en lo que expresamos. Seguimos. Salmo 39, 2, amiga. Fíjese la expresión del salmista. Primeramente está diciendo, voy a poner cuidado, voy a poner freno en mi boca, ¿verdad? Para no pecar, porque aquí están los impíos alrededor mío. Entonces él dice, yo enmudecí en silencio, o sea, yo simplemente callé, pero mientras él cayó, y dice que aún cayó lo que era bueno, o sea, totalmente enmudeció, se enajenó de la realidad, ¿verdad? Digo de la realidad porque aún de las cosas buenas que él podía expresar, él no las expresó. Y él dice, y en cuanto ocurrió eso, se agravó en mí el dolor, o sea, la angustia. ¿Por qué? Porque él veía cosas. Y esas cosas que él veía, teniendo temor de expresar y de decir cosas sobre eso y de pecar contra Dios, él lo que hizo fue callarse. Y al callarse, amado, aún lo que era bueno, dice que su dolor se agravó. Gloria sea al Señor. Que hubo una angustia profunda en su corazón. Mire, amado. Hay momentos que aún las cosas buenas que hablamos a los oídos de otras personas no son buenas. Y pueden provocar otra situación. Claro. No son agradables. Claro. Yo creo que en este momento esta pregunta yo pudiera hacerla. No hablemos de lo que está en nuestro entorno, de lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, en la sociedad, en la comunidad. ¿Qué creen ustedes? ¿Nosotros debemos callarnos o no? Vamos a ver, es su opinión. Usted me dice como... En lo personal, ¿verdad? En mi área de trabajo, a veces puedo aportar, ¿verdad? Con ¿verdad? Con la palabra y pues ayudarle, ¿verdad? En ese sentido. Y aunque me tire los ojos, pero ya cuando las conversaciones tienden a torcerse, ya lo giran con controversia, pues yo ahí me retiro porque no voy a entrar en controversia, ¿verdad? El punto
Mirta. En esa parte que dice decir con silencio, a veces uno está hablando con una persona y cuando uno guarda silencio le está diciendo a esa persona, no me gusta ni me interesa lo que tú estás hablando, porque de la forma que estás hablando no es la que yo esperaba que tú me hablaras. Ok, muy bien. Yo, Mari. Fíjate que a veces uno tiene personas en el trabajo y demás que tienen tantas responsabilidades como una descarga y responsabilidad y seguridad y que es lo que uno puede quedarse callado. Resaltar, sí, pero lo que puede, que va a ser maravilloso y no poder decir otras cosas, ¿verdad? Que Dios hace y puede hacer hasta donde la persona, ¿verdad? Decida escuchar. Exacto, siempre va a ser una decisión excelente, excelente. Hay veces que podemos callar, todo depende del entorno, el lugar, porque si nosotros sabemos que aún lo que podamos hablar bueno, delante de algunas personas, sabemos que esas personas no van a seguir en esa controversia, como dice Silmari. Y por eso pues hay lugares que tú no debes hablar, te debes callar. Hay otros que sí puedes hablar. Porque fíjense que si la pregunta que yo les hago es porque precisamente David lo que expresa es que él se cayó totalmente, enmudeció en silencio. Pero que no solamente él se cayó respecto a lo que era malo, ¿verdad? Para no decir cosas, sino que aún lo que era bueno y que podía expresar, él no lo expresó. Y al no hacer eso, dice, me llené de profundo dolor, o sea, mi dolor, mi angustia se agravó. Porque ¿qué nos puede decir nosotros? Nos puede aconsejar a nosotros los impíos, cuando nosotros ya tenemos la verdad. Por eso es que hay momentos que pues debemos callar y no debemos seguir pues hablando, porque sabemos que esta persona pues no nos va a venir a decir nada que nos beneficie, o que beneficie a Yo nosotros. creo que, por ejemplo, el libro de Proverbios se enfoca mucho en ser prudente. Entonces, yo creo que debemos de callar, pero cuando hay que hablar, se debe hablar. Porque el mismo Jesús, cuando tenía que hablar, hablaba y le hablaba fuerte a los fariseos y le hablaba fuerte a sus propios discípulos y habló. Pero yo creo que si hablamos, no debe ser algo que nuestros impulsos emocionales nos lleven a decir cosas que no debemos de decir y que después nos arrepintamos o traigan otro tipo de consecuencias. Yo creo que hay que meditar y hay que callar y pensar lo que uno va a decir y después, si uno cree prudente decirlo, lo dice. De toda la sabiduría. Mire, Jesús era maravilloso, es maravilloso, es nuestro Salvador. ¿Sabe que estaban los fariseos que siempre les gustaba tirarle cascaritas al Señor para ver dónde él resbalaba? Y entonces un día viene donde el Señor y le dice, maestro, le vamos a hacer una pregunta. No recuerdo bien la pregunta, pero que me ayude. ¿Qué respecto cuando él le dice, yo también le voy a hacer una pregunta? Era algo de Juan. Sí, pero él le va a hacer la pregunta respecto de Juan. No sé cuál era la pregunta que ellos hacían. ¿Se puede buscar ese relato? Sobre el ayuno de Bebera. Sí, lo pueden buscar cuando él le dice, pero yo también les voy a hacer una pregunta. O sea, le hacen esta pregunta a Jesús, si alguien lo puede buscar. Sí, pero, exacto. Sí, pero la pregunta, esa es la pregunta que Jesús entonces le hace a los fariseos cuando le dice, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Fíjense que Jesús lo que hace, si alguien puede buscar ese relato, por favor, ¿verdad? Me ayuda porque lo queremos traer completo. Jesús lo que hizo en ese momento fue contestarles a ellos con otra pregunta.
una pregunta a una persona, él no esperaba la respuesta, él simplemente era para que esa persona meditara la pregunta y, ¿sabe? Y pudiera reflexionar sobre eso. Era para una contestación. Pudiera reflexionar sin más, cuando lo tenga completo me avisa, ¿verdad? Pero lo que yo quiero de traer ese relato, que por eso le pido que me lo consigan, es que en ese momento los fariseos le hacen una pregunta y Jesús no se apresuró a contestar. Jesús no se apresuró a contestar. Él lo que hace, ok, pero yo les voy a hacer esta pregunta. Antes yo les voy a hacer esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Así que, ¿verdad? Cuando ellos empiezan, ay, si decimos que era de Dios o si decimos que era de los hombres y le dicen a Jesús, no sabemos, pues Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a contestar. Ajá, Así lo dejó. Sí. Ya, ¿fuiste la pregunta? No, si lo tienes, está bien. En Mateo 21, Ajá. dice, ¿con qué autoridad hace todas estas cosas? Le reclamaron. Perfecto, perfecto. Esa fue la pregunta, Sigma. ¿Con qué autoridad? Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? Y Jesús le dice, yo les voy a hacer una pregunta. No le contestó, le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Ellos empiezan ahí a pensar y dicen, no sabemos. Pues Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a contestar. Punto. Ahí lo dejo. Miren la sabiduría de Jesús. En el caso del salmista, él cayó totalmente. En el caso de Jesús, Jesús no les contestó, simplemente les hizo otra pregunta, como ellos no se la contestaron, le dijo, pues yo tampoco te voy a decir. Para contestar aquella pregunta. Exacto, no, tú no me dices, pues tampoco. Pero es una pregunta que no había manera de contestar. Definitivo. Jesús también hubo una razón cuando fue a Ajá. él cayó, él se encargaba y él no maduró. En el momento de la crucifixión de él. Sí, habló lo que era necesario. Excelente, seguimos. Mire, el salmista cayó tanto lo malo como lo bueno que estaba sucediendo y esto agravó su dolor. Cuando no encontramos el bien en medio de la angustia, comenzamos a crear un resentimiento y un dolor. Peor aún es cuando no recordamos ni hablamos de lo bueno. Caemos en un laberinto de insatisfacción y de desagradecimiento. Por lo tanto, amado, la fidelidad, porque recuerden que el tema de esta mañana es la lealtad, son los temas que vamos a estar tocando. La fidelidad te va a permitir soportar la angustia y la lealtad te va a impulsar a confesar siempre el bien en medio del dolor. Hay una enfermedad, pero como tú eres fiel a Dios y tú eres leal, tú dices, yo confío en Dios, porque la palabra dice que Él es mi sanador, porque la palabra dice que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados, porque la palabra dice que Dios está en perfecto control de todas las cosas, que Él está por encima de todo y que tiene dominio sobre todo. Fíjese que Él está en angustia, o una persona puede estar en angustia, pero en medio de la angustia esa lealtad y esa fidelidad a Dios lo va a llevar a expresar lo bueno. Y lo bueno es esa confianza en declarar la palabra de Dios aún en medio del dolor que tenga. Gloria al Señor. Salmo 39:3, hermana Yomaris. Mire, David, ¿verdad? Porque el mismo David que está tomando cuidado de no expresar nada que pueda ofender, que pueda lastimar, de tener cuidado cómo él se va a mover. Ahora dice en el versículo 3, dice, se enardeció mi corazón, o sea, el dolor que yo tenía era tanto y la angustia, porque yo callé lo bueno, yo callé lo malo, que mire, en mi meditación, en el meditar, en estar ahí, ¿verdad? Pensando en todas esas cosas, dice, proferí con mi lengua. ¿Qué quiere decir
en la presencia del Señor, ¿verdad? Dentro de la presencia del Señor ahí, él dio todo lo que sentía, ¿verdad? Todas sus emociones, todo lo que él estaba viendo, todo su dolor lo descargó ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a la presencia del Señor, amado? Muchas veces enmudecimos y solamente lloramos porque no hay expresiones que podamos decirle al Señor que puedan expresar el dolor que nosotros sentimos. Pero cuántas veces vamos ante el Señor, ¿verdad? Y ahí descargamos, vaciamos. Señor, me siento así. Señor, mira este dolor. Mira lo que ocurrió aquí. Mira lo que ocurrió allá. ¿Verdad? Eso puede ocurrir. Y fue lo que específicamente ocurrió, ¿verdad?, con el salmista. Fíjese que esto contrasta el silencio que él estaba diciendo que iba a mantener ahí en el versículo 1. Sin embargo, él no violó con eso las condiciones de ese compromiso de mantener esa lealtad ante Dios, porque él no habló ante los hombres, sino que echó su carga sobre Dios. Él fue directamente a donde tenía que ir. Él no se quejó con la gente. Él se quejó, ¿verdad?, por decirlo así, el fuego de Dios, y ahí derramó, ¿verdad?, toda su angustia, todo su dolor. Esto es un comentario de la Biblia de Julio MacArthur. Salmo 39:4, hermanita Eli. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Sigue leyendo. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y el próximo. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Excelente. Mire, esta expresión del salmista David habla acerca de la fragilidad de la vida. Cuando él va a la presencia del Señor, cuando él trae todas sus angustias y las descarga ahí con Dios, él reconoce ciertamente lo frágil que es. Mire el versículo 4 cuando nos da a entender que a donde fue a la presencia de Dios, porque eso es una oración. Eso es un clamor. Dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Es maravilloso, amado, porque cuando usted se va al Salmo 90, y el Salmo 90 no lo escribió David, el Salmo 90 lo escribió Moisés. Y en ese Salmo, amado, Moisés en un momento dado expresa a Dios y dice, hazme entender mis días, de modo que yo traiga, ¿verdad?, a mi vida, al alma, sabiduría. Gloria sea el Señor. Porque entonces ahí, en ese Salmo 90, Moisés expresa cuán frágil es el hombre. Sus días son muy cortos. Gilberto dice que son 70 y en los más robustos, los 80. Con todo, son carga, decía el salmista Moisés. Ahora bien, este salmo, mire lo que hace David y expresa. Hazme conocer, Señor, cuál sea la medida de mi día. Sepa yo cuán frágil soy. Mire lo que dice. Y aquí tú dices a mi día un término que es corto y mi edad es como nada delante de ti. La hermana Hilda cumplió 97 años. Eso es mucho. Eso es mucho, Amalia. Aquellas niñas hermosas serán 97 años, mucho. Pero mire lo que dice el salmista. Dice, tú dices a mis días un término corto y mi edad es como nada delante de ti. David murió como hermanito Orlando, David murió de más de 100 años, ¿cierto algo? Más o menos, más o menos. Pero mire lo que él está diciendo, tú me has dado pocos días. Aquí hay de 10, de 20, de 30, de 40, de los de 50, de los de 60,
que la vida es frágil y que ciertamente, mire, ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. ¿Por qué? Porque él dice, es como una sombra, ¿verdad? La vida del hombre es como una sombra, ciertamente en vano se afana. Él estaba expresándole a Dios que lo que el ser humano hace es afanarse. ¿Qué ustedes me dicen? ¿Nos afanaremos nosotros? Vamos a confesarnos hoy. ¿Vivimos afanados? Sí, vivimos. Tristemente, amado. Todo es un afán. Dios mío, que tengo que hacer esto, Dios mío, que tengo que hacer lo otro, mira que si esto, que si tengo que ir aquí, que si tengo que ir allá. Todo es un afán, pero entonces el salmista expresaba y decía, mira, en vano se está afanando porque amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Nadie sabe para quién trabaja. Hay un refrán. Y usted está afanándose todos los días y no falta el trabajo y mocoso, así como está, mocosa, como está, con el dolor en la cintura, con el dolor de cabeza, bandido del jefe, porque hay que trabajar, porque quiero tener la casa bonita, porque necesito comprarme este carro, porque necesito comprarme zapatos, porque necesito comprarme un traje bello. Y usted se murió, los zapatos los pusieron en la tumba. El dinero del banco lo pusieron en la tumba. La casa la pusieron en la tumba. Eso lo hacían los indígenas. Los indígenas, cuando el cacique se moría, enterraban con él a la esposa y los hijos y todo lo que tenía. Pero la realidad es, amado, que usted se murió y déjeme decirle, le ponen una piececita de ropa ahí, más o menos decente, porque usted ni ropa interior tiene, sin zapatos, a la partida de eternidad, ¿verdad? Ese cuerpo. Por eso el salmista decía, Señor, hazme entender los días, porque ciertamente es vanidad todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros realmente pensáramos en esto, amado, yo quiero levantarme, y me voy a poner de ejemplo. Usted no sabe cuántas veces yo estoy en casa. Y yo trabajo desde mi casa por servicios profesionales, pero estos pensamientos a mí me llegan. A mí me llegan. Y son los momentos que yo le digo a Milcar, nene, vamos a comernos un helado. Hace tiempo que no te lo digo, ¿verdad? Pero mire, ciertamente digo esto porque yo digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo de vida a mí me queda? Yo no sé, yo espero durar un montón hasta que Cristo venga, pero ¿y si los días que Dios ha determinado son distintos? O los de mi esposo, pues yo quiero disfrutar la cena con él, o si él se fue allá desde el bar, poderme ir allá y disfrutar un ratito, porque nos afanamos demasiado. Amalia, nos afanamos demasiado. Eli, las cosas que realmente son importantes, las cosas que realmente tienen valor son las que tenemos que construir. Dígale a la gente que está a su alrededor que usted lo ama. Dígale a su papá que usted lo ama. Dígale a su mamá que usted lo ama. Dígale a los hijos, yo te amo. Dígale al esposo, yo te amo. La amiga, yo siempre le digo, papi, ¿cómo se dice? Te amo. Ustedes gozan conmigo. Tenemos que hacer eso, amados, porque la vida es efímera. Y el salmista lo sabía muy bien. Mire, él habla de la fragilidad de la vida. Él dice que el hombre es como una sombra, se afana en vano. Por eso, amado, lo importante de esto, lo que queremos traer en esta mañana, es que en medio del dolor que podamos estar viviendo, seamos leales a Dios. Y
seamos fieles a Dios. Cuando confiamos en la palabra, cuando ponemos nuestra fidelidad en Dios, en medio de esa angustia, Dios siempre nos va a levantar, nos va a dar paz y vamos a tener la esperanza, ¿verdad?, de un mundo mejor y de una vida Que mejor. David murió a los 70. A los 70. David. Y Moisés a los 120. Murió jovencito, David. David. Murió jovencito. ¿Alguien más? Ok, pues mire, amados, yo creo que terminamos ya. Salmo 39:12 y el 13, hermanito Orlando, léemelo aquí. Ajá. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenecido como todos mis padres. Ajá. Y el 13. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Verdad? Ya esa es su oración final, ¿verdad? Atiende a mis lágrimas. Ciertamente David se derramó ante la presencia del Señor. Es lo que hacemos todos nosotros. En medio de la angustia, en medio del dolor, vamos a la presencia del Señor y derramamos nuestra alma, ¿verdad? No lo vamos a hacer quizás con un familiar, no, vamos a la presencia del Señor. Él conoce nuestra angustia, Él conoce nuestro dolor, y quién mejor que Él para darnos la paz, el sostenimiento que nosotros necesitamos. Así que, amados, Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde. Damos por terminada la clase en la mañana de hoy, así que vamos a orar para entregar esta parte y prepararnos para el culto de adoración a Dios. Padre eterno y Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque a través de ella tú nos hablas, oh Dios amado, que nosotros siempre, Señor, seamos fieles a ti, oh Dios amado, leales, Dios mío, a tu palabra, Señor, y a tus promesas, Señor, que has hablado a nuestra vida. Gracias, Dios, gracias, que no dejemos de creer, Señor, lo que tú nos has prometido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.